Buenas noches, nos encontramos hoy con el doctor Oscar Onofre y con el doctorante Uri Mendoza y hoy comentaremos el artículo de Edmundo Gorman nominado La historia, Apocalipsis y Evangelio, meditación sobre la tarea y responsabilidad del historiador. Bien, sin más, pues le daremos la palabra al doctor Oscar para escuchar sus comentarios en torno a este artículo. Muchas gracias, Bitsu. Muchas gracias, Uri. Yo creo que si podemos decir que O'Gorman tuvo algunas inquietudes a lo largo de su trayectoria académica, yo creo que una de ellas fue la crítica hacia la noción cientificista de la historia, o lo que él entendía por cientificista, que está basada en ranque y en que se puede contar una historia completamente objetiva. El historiador no tiene ninguna participación en ello y solamente el acopio de los materiales es el fundamento primordial de su autor. Yo, en este artículo de la historia Apocalipsis y Evangelio, que se editó en los 70, en el 76, yo estoy de acuerdo con O'Gorman, primeramente, en que una epistemología sobre la historia no puede dejar fuera al sujeto que conoce y que comunica la historia. En este caso es el historiador. Creo yo que todo esfuerzo reflexivo sobre la disciplina tiene que darle un lugar a quien no solo acopia los hechos del pasado, sino que también, siguiendo a Gorman, les da un sentido, puede ser dentro de una trama o sentido, él lo menciona dentro de una manera de entender los acontecimientos. En eso estoy de acuerdo. Otro aspecto importante que yo creo que podríamos discutir eh, sobre Gorman radica en la forma en la que el historiador se puede ubicar dentro de dos narrativas de hacer historia que O'Gorman define. Una es la narrativa que se podrá considerar anterior a la modernidad, que era una narrativa de cuño alegórico, que los materiales no se entendían de la forma en la que nosotros actualmente los empleamos para la historia. Y por otro lado, la misma historia que él consideraba cientificista, en la cual el historiador prácticamente cree que calla o dice que calla y solamente deja hablar a los materiales, ¿no? Y sin importar, digamos, o sin que él exponga cuáles son más o menos importantes, ¿no? Como si todos tuvieran el mismo peso dentro de la comprensión del pasado. Creo yo eso, que podríamos discutir eso. Otro aspecto que me parece importante tanto para discutir y que al menos yo de una manera eh, digamos, yo me adhiero a eso, lo considero importante, es lo que él, aunque con todo lo ambiguo que sea, él nos dice algo que creo que se nos olvida mucho a los historiadores, que es que el conocimiento que crea el historiador no es definitivo y que dentro de este rubro, digamos, vamos a decir que la historia es mudable, el conocimiento del pasado es mudable, nunca terminamos por aprenderlo. Creo que podríamos, sobre ese punto, remarcar algo que también nos hizo Gorman, que nosotros nunca vamos a entender la totalidad del pasado, o no, no, más bien no entenderla, me corrijo. No vamos a encontrar todos los acontecimientos, no vamos a conocer todo lo que ocurrió en el pasado y por lo tanto tampoco vamos a encontrar todos los materiales que generó ese pasado. Y también algo que no nos dice Gorman y que creo que se desprende de eso es que no todo lo factual generó una huella documental o en otro tipo de registros. Creo yo que eso es algo que los historiadores nunca decimos, ¿no? Siempre consideramos tal vez de una manera pasiva el ir al archivo, el ir a lo que consideramos como fuentes y creemos que entre más exhaustivo es mejor. Pero digamos que yo en esto estoy de acuerdo con O'Gorman, que en ocasiones no siempre más información es mejor, que hay que tener criterios de selección y criterios para saber hasta dónde ya tenemos un límite. Si no, creo que llegamos a una especie de mm, tal vez bulimia que ingerimos documentos y luego ya
Perdemos, si no tenemos de vista ciertos horizontes de qué queremos saber del pasado, nos perdemos entre la minucia. Hasta ahí yo dejaría mi intervención por este momento señalando estos puntos que me parece que con sus respectivos matices yo me considero cercano a lo que nos dice O'Gorman. Bien, Bitsu, Uri, les agradezco el espacio que me han dado. Perfecto, estimado Oscar. La verdad es que creo que también tocaremos esos puntos que son muy sugerentes y muy importantes de recalcar. Pues le damos el espacio al doctorante Uri Márquez para escuchar sus comentarios en torno al artículo. Sí, bueno, en esta primera parte atenderé a quizá dos o tres cuestiones que me parecen, al igual que Oscar, relevantes en torno a este artículo. Bueno, básicamente es la cuestión de la eternidad, como, no como concepto operatorio gnosiológicamente, sino como un concepto que aquí se maneja, pues digamos, de manera precisa para aludir a esto que Oscar señalaba como una perspectiva, yo lo podría resumir así como una perspectiva excesivamente monográfica del trabajo historiográfico, ¿no? Me parece que uno de los puntos destacables de O'Gorman es apuntar hacia ese aspecto, ¿no? Que no todo, que no toda obra de cuño historiográfico necesariamente implica devenir en una monografía, en un trabajo que se apoye en la conjunción plural, digamos, de notas a pie de página, información de archivo, etcétera, ¿no? Porque, como bien señalaba, y en lo que estoy yo totalmente de acuerdo, es que no todo no toda factualidad deja una reliquia, ¿no? Ya se trate de una sociedad con una semioticidad muy alta o no, ¿no? Otra cuestión interesante desde este punto de vista es cuando dice O'Gorman, y lo cito, dice, tal parece que para escribir algo merecedor de aprobación, el estudioso de la historia debe tener la eternidad a su disposición, para no mencionar un monstruoso inhumano y jamás saciado apetito por los hechos, hechos y más hechos. Es decir, aunque esto puede ser una metáfora muy simple, me parece que apunta a algo relevante también, digamos, deshacernos de esta noción idealizada de lo que constituye la parte metodológica del quehacer histórico, ¿no? Y esta parte idealizada apunta precisamente a lo que también Oscar señalaba como la epistemología que guía o mueve al historiador, ¿no? Sea de cualquier época, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, se sabe que es un ser finito, pero en cuestiones metodológicas no parece comprender, ¿no? Este punto. Y O'Gorman trata de señalarnos, ¿no? En repetidas ocasiones, no solamente en este artículo, esta cuestión, ¿no? Por lo menos lo sugiere aquí, sí lo dice abiertamente. Y la última cuestión que me parece rescatable es lo que señalaba Oscar también al principio, la cuestión de considerar a la historia no como una ciencia natural. O'Gorman es muy tajante al decir que la historia no es una ciencia, ¿no? Pero no podemos tomarlo a pie juntillas y decir que es ciencia en términos generales, ¿no? Él se refiere específicamente y en este artículo a la ciencia en el sentido de natural, ¿no? Natural, eh, como una nociología heredada del siglo XIX, ¿no? Sobre todo desde la historiografía hispana, o de cuño hispano, ¿no? Y bueno, me parece que esa es una crítica muy acertada en términos historiográficos, hablando en los términos de la historia de la escritura de la historia, porque en efecto no puedes reducir una condición metodológica eh, a, a una mímesis, a una suerte de mímesis, ¿no? Con respecto a lo que se hace en en otras esferas de conocimiento, es decir, en otros tipos de cierre categorial, ¿no? Bueno, yo hasta aquí dejaría mi primera intervención. Perfecto, pues muchas gracias, estimado Uri, también muy sugerente. Yo creo que en este primer apartado sobre la relevancia del artículo, creo que todos estamos de acuerdo. Yo solamente rescataría tres puntos. Precisamente que O'Gorman recalca que se tiene que buscar comprender la autonomía y la peculiaridad del conocimiento histórico, ese sería el primero.
El segundo, que concuerda con ustedes, precisamente que no podemos investir la investigación histórica con las operaciones nociológicas de las ciencias naturales. Y por último, que me parece también importante, es que la producción exhaustiva puede desbordar al historiador, ¿no? Si no, eh, digamos, ponemos unos márgenes muy específicos a través de la metodología del mismo quehacer histórico, ¿no? Entonces, creo que esos son a grandes rasgos los tres puntos importantes del artículo. Y bueno, pasaremos entonces a la segunda ronda. Le volveremos a dar la palabra a nuestro estimado Oscar. Muchas gracias. Creo que en este caso voy a criticar algo de los aspectos que mencioné anteriormente que me llamaron la atención, debido sobre todo a cuestiones tal vez de matiz. Yo desde mi lectura de este texto, creo que O'Gorman, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, es más exhaustivo en lo que para él no es la historia que en lo que él es la historia, ¿no? Creo yo que si yo leyera solamente su artículo y no, digamos que estuviéramos bastante alejados de lo que sería la historia de la historia en ese tiempo y de otros autores, llegaría yo a creer que no existe ningún historiador que haga historia como la que quiero Gorman, ¿no? Y eso me parecería, no sé, que, que tal vez habría que reflexionar algo ahí, ¿no? Que meditar algo. ¿Por qué? Parecería que para O'Gorman no existe ningún historiador o ninguna corriente que haga, digamos, que ese relato auténtico del pasado, que lo entiende. Hay otro aspecto de O'Gorman que me parece que también podríamos criticar, que se fundamenta en a partir de qué horizonte él hace sus reflexiones. Si bien ya sabemos que O'Gorman tuvo una carrera, vamos a decirlo así, de historiador un poco estándar cuando laboró en el Archivo General de la Nación, donde se acercó a los documentos y ya después hizo una reflexión de tipo filosófico sobre ellos. La misma escritura de O'Gorman no me permite ver si él leía algunos otros autores sobre los cuales él fundamentara estas reflexiones. En ese sentido, no sé si su reflexión y su crítica en este artículo a la historiografía cientificista descansa, uno, en lecturas de filósofos contemporáneos o de historiadores contemporáneos a él, o si esa es una reflexión, vamos a decir, muy personal, que surge desde su trabajo con la historiografía estándar, pues, cientificista, y que se fue afinando con el mismo ejercicio de su quehacer como historiador. Eso no me lo permite ver O'Gorman. Digamos que es como una especie de niebla que su mismo texto nos lo indica. Creo yo que muchas veces el estilo de O'Gorman, como en el hecho de que no nos ponga notas y que también se nos revele en contra de las notas, a la vez que nos ilumina muchas cosas, porque, digamos, es muy sugerente en la forma en que nos dice las cosas. Em, es como una especie de luz que tiene como una pantalla alrededor, que no ilumina en todo alrededor, sino en una determinada dirección. Es decir, yo quisiera saber, O'Gorman, en qué se basa para decir que la historia o que existe una especie de límite para el historiador y que el mismo historiador lo sabe cuando llega ese límite, ¿no? Digo, yo podría creer que es cierto, pero no tengo más formas de poder contrastarlo, ¿no? Que él nos dijera, siguiendo a tal autor, no sé, de la psicología, o siguiendo tal reflexión de tal filósofo, llegué a esta idea, que el historiador tiene como una especie de revelación, no puedo decir divina, pero vamos a decir, una revelación procedente de Clio y de la historia que le dice, ya detente, ¿no? De buscar documentos, ya lo has entendido, ¿no? Creo yo también que algo que no nos dice Gorman, y que al menos a mí, si aún viviera, me gustaría preguntarle, es, creo que cuando él nos dice o nos expone cómo funcionaba la verdad y la historia en la Edad Media, él, creo que ya lo mencionamos en ocasiones anteriores, tiende un poco a singularizar el historiador y la obra de historia, ¿no? Y yo creo que se tiene que entender esta obra de historia dentro de una sociedad y vamos a decirlo así, dentro de un lugar que tiene la misma epistemología dentro de esa misma sociedad. Y él nos dice que hay una crisis de la historia, pero al menos para mí, nada más se queda en el nivel de la epistemología, de la misma operación de la historia,
de por qué está en crisis. No nos dice si existe algo, desde mi perspectiva, algo que tenga que ver de acuerdo a que la sociedad en la cual estaba Rank y que creía que se podía ser exhaustivo, que el historiador podía callarse, ya había cambiado al momento que Gorman escribió. Yo creería que ya cambiaron las cosas, pero eso ya es una suposición mía. O Gorman no nos los deja ver. Y digamos que, tal vez por meter un poco de polémica, creo que O'Gorman no renuncia a una cierta interpretación del catolicismo y creo yo que en cierta forma esta visión de la historia en conocimiento del pasado y que hasta en su mismo lenguaje, y que el historiador llega a tener revelaciones, creo que, que es una clave para entender un poco Goldman, cierta interpretación de un ser católico, ¿no? Y creo yo que tal vez ahí se puede encontrar un elemento como para ir entendiendo desde qué perspectiva Gorman va entendiendo esto del mismo devenir histórico. Y tal vez creo yo que en esa interpretación del catolicismo se podría encontrar cierta visión del devenir histórico, creo yo, porque igual yo pienso que él puede considerar que esa crisis de la historia no es solo una crisis de la disciplina como tal, sino una crisis de algo de la sociedad, pero yo no encontré eso en el artículo, es algo que se me ocurre al leer. Bien, eso sería todo por el momento. Perfecto, estimado Oscar. Pues también sugerentes reflexiones en torno al artículo y pues buenas puntualizaciones. Pues bueno, le damos la palabra entonces a nuestro estimado Uri. Le escuchamos, estimado Uri. Sí. Bueno, yo quisiera completar estos comentarios que hace Oscar también con mi punto de vista crítico respecto a este artículo. De hecho, en el video pasado abordamos la cuestión de la historia como búsqueda del bienestar. Me parece que junto con como bien señala Oscar, se muestra un cierto dejo de ese O'Gorman católico que en efecto puede ponerse a debate, ¿no? Si, eh, si es lo que realmente muestra como su verdadero aparato teórico, porque si fuese ese el caso, entonces estaríamos hablando no de un O'Gorman completamente católico, eh, es decir, en el sentido pues, común de la palabra, sino en un O'Gorman un poco más sofisticado al señalar, bueno, que hay cierta influencia del pensamiento germano que de cierta forma trastoca, ¿no? Esta condición religiosa. ¿Y por qué lo señalo? Pues ya lo señalo desde el primer instante en que titula este escrito, ¿no? Apocalipsis y Evangelio, ¿no? Además como una meditación sobre la tal responsabilidad del historiador. Y donde se muestra dejo de pensamiento católico un poco trastocado por lo germano en las conclusiones, ¿no? Me parece que ahí es donde igual que en el artículo pasado de búsqueda, en la historia de búsqueda como bienestar, bastante flojas, bastante laxas, pero erradas completamente, ¿no? Porque plantea al inicio, y también a lo largo del artículo, algo que en la conclusión pues ya no se sostiene, ¿no? En la conclusión parece solamente solventar una salida rápida para cerrar los escritos, pero no es como tal una conclusión de todo el cuerpo del escrito, ¿no? Y bueno, para este escrito, su conclusión va a ser que la verdad histórica es apocalíptica y hay un mensaje, y ese mensaje es el evangelio de la libertad, ¿no? Pero ¿qué tipo de libertad? No, la libertad de interpretación, es decir, en sentido hermenéutico, ¿no? Ahí está, digamos, el dejo un poco germano de este Orman católico, ¿no? Si lo queremos ver, usando este tipo de metáforas, ¿no? Y bueno, en ese sentido va mi crítica, ¿no? Que es el O'Gorman que pues se ha mostrado en cada artículo solipsista, haciendo hincapié solamente en la libertad individual, ¿no? Y dejando de lado los mecanismos colectivos y dialécticos que operan en el proceso histórico y también en el proceso historiográfico.
¿no? ¿Por qué? Porque él mismo lo señala, ¿no? Eh, este artículo responde a los peligros que se ciernen sobre la libertad individual, ¿no? Pero la libertad individual de interpretar, ¿no? Una historia. Y para ello, pues necesariamente recurre a la oposición con el modelo medieval, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es buscar, como dice él, el ser del sí mismo, ¿no? Del historiador. Y bueno, para ello, pues pone a, a su servicio una suerte de reducción nociológica que también hay que criticar y en ese sentido va también de la mano con lo que señala Oscar, ¿no? La indefinición de lo que es una crisis historiográfica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta reducción nociológica no definida de lo que es o significa la historia, ¿no? Y específicamente, si lo vemos desde su punto de vista, que es la libertad individual de interpretar algo, ¿no? O de dotar de sentido algo que es, ¿no? Concretamente, ¿no? Bueno, me parece que ahí no hay un acierto rotundo de O'Gorman en este artículo, porque tenemos, por ejemplo, verbos como describir, entender el proceso o seleccionar datos, que son verbos metodológicos, pero que él los constituye en una suerte de antinomias, ¿no? Cuando no lo son, ¿no? Forman también parte de ese mismo proceso nociológico, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que hasta aquí cerraría mi participación. Perfecto, estimado Uri. Pues yo también concuerdo con ustedes. A mí me da la impresión precisamente que cuando contrapone el sujeto con el objeto, digamos que fuerza mucha esa contraposición cuando no es como tal una contraposición, ¿no? Lo objetivo o el objeto devela al sujeto y el sujeto también en sus operaciones concreta y determina al objeto, ¿no? Entonces, no es una pugna encarnizada entre uno y otro, sino más bien que son operaciones que están completamente intrínsecas, ya que no podríamos hacer una objetivación gráfica como en un escrito histórico si no existiera precisamente la objetivación conceptual o la correlación con objetos, etcétera, etcétera. Otro punto, y con eso yo cerraría, es precisamente que yo estoy completamente de acuerdo con O'Gorman en que el historiador, digamos, nunca va a dar una historia cerrada, ¿no? Nunca nos va a explicitar el pasado como tal. Estamos todos de acuerdo con eso, con O'Gorman. El problema es que O'Gorman se basa en eso para decir que la reinterpretación del pasado implica una no verdad factual, ¿no? Porque él mismo lo menciona, ¿no? Que el historiador está viendo el posicionamiento que está detrás de la verdad y eso quita también posibilidad para que el sujeto operatorio, que es el historiador, se replantee los niveles nociológicos con los cuales está operando. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando él pone una vez más estas cuestiones, ¿no? Digamos, sumamente tajantes entre verdad y no verdad, no da el paso a la posibilidad de encontrar, digamos, una posibilidad de concreción de la veracidad, ¿no? Y la veracidad en el escrito de O'Gorman sería de mucha ayuda para pensar que si hay un pasado que está cerrado completamente en su operatoriedad, porque eso es un hecho, ¿no? Ya la misma carga gramatical lo dice, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Ha acontecido. Pero eso no quiere decir que el historiador no pueda reinterpretar, replantearlo, haga otra suerte de reconsideraciones, ¿no? Y eso es lo que permite la tensión entre el sujeto operatorio, que es el historiador, con el pasado, ¿no? No decir que nosotros llegamos a comprender la verdad del pasado, sino más bien que a través de ciertas operaciones nociológicas objetivamos gráficamente un escrito que nos permite alcanzar un mayor o menor grado de veracidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que O'Gorman a veces en esos juegos, digamos, de tan tajantes, digamos, rompe con la posibilidad en ese sentido de profundizar en ciertos entramados nociológicos que permitirían al historiador replantear y reponer ciertas temáticas en torno al campo del objeto, la objetividad, la veracidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que no son unívocas en el campo del historiador, pero que eso no quiere decir
que ni que niegan la subjetividad, ni que la subjetividad no se eh, rearticule a través de esas condicionantes para comprender y hacer un cuadro inteligible de un proceso histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante hacer nuevamente un replanteamiento respecto al artículo de Edmund O'Gorman, ¿no? Bueno, de mi parte, no habría más que decir. No sé, estimado Oscar o Uri, si quieran comentar algo antes de finalizar, una reflexión breve para cerrar. Pero o sea, le damos primero la palabra a Oscar. Sí. Bueno, yo creo que la bondad que tienen este tipo de artículos es que se prestan a la discusión. Y creo que habría que hacer ¿cómo es la palabra? Una recapitulación de todas las propuestas teóricas para contrastarlo con algunos otros trabajos, ya vamos a decirlo, menos teóricos, más mm, empíricos que hizo el mismo Gorman, ¿no? Creo yo que ahí podríamos ver también él cómo traduce estos empeños teóricos a algo ya más de la reconstrucción del pasado. Y no me gustaría también terminar esto, digo, considerando que algo que destacamos, que O'Gorman nos considera que existen ciertos criterios con los cuales uno pone límite a la búsqueda documental, porque es importante destacar eso porque, pues, como también lo dijo, lo remarcó Uri, pues no disponemos de la eternidad, ¿no? Para realizar estas investigaciones. Siempre llegamos a un límite en el cual nosotros decimos ya fue suficiente, y a partir de ahora puedo escribir o terminar de escribir aquello que empecé. Creo yo que los historiadores tendríamos que expresar más cuál es ese límite que nosotros establecemos. Y eso sería todo por mi parte. Perfecto, estimado Oscar. Pues, estimado Uri, ¿quieres finalizar con algún comentario breve? Sí, bueno, entre los aciertos y críticas que podamos hacerle a este artículo, me parece que, eh, mm, bueno, quedándonos exclusivamente con podremos encontrar una suerte de balance general en el que predomina un punto de vista, digamos, más positivo en torno a la crítica, porque son acertadas estas propuestas críticas. Lo que no es acertado es la parte concreta de lo que trata de hacer O'Gorman al definir conceptualmente su aparato teórico, ¿no? Entonces, entre una y otra, que O'Gorman se mueve en estos cortos artículos que nos ofrecen, ¿no? Sin nota a pie de página. Bueno, yo quisiera destacar ahí también, antes de la conclusión de que ya venía comentando, ¿no? De que en efecto la verdad para él, la verdad histórica es una verdad apocalíptica. Ahora sí que vayámonos en términos metafóricos y pensémoslo así. Este, la otra cuestión de, de señalar bueno, la calidad conceptual con la que va tratando bueno, estas cuestiones teoréticas. eh, bueno, yo espero que en los próximos videos poder también hacer una suerte de balance con lo que ya hemos visto en los demás artículos y ver en realidad por qué terreno nos está llevando, ¿no? El pensamiento de O'Gorman, ¿no? O solipsista, si uno lo quiere ver, o haciendo hincapié en esta suerte de individualidad no definida, para ver, como dice Oscar, sí, en el terreno empírico que puede ofrecer, ¿no? Y bueno, ver también eso que él comenta, pero el balance también general de los puntos de vista, pues ya planteados, ¿no? Perfecto, estimado Uri y estimado Oscar, pues sin más, les agradezco por esta sesión y continuaremos con la lectura de Edmundo Gorman, ¿no? Que creo que es un quehacer que los historiadores en México no tenemos que realizar y tenemos que concretar y tenemos que, pues, llevar, si se puede, a buen puerto, ¿no? Pues muchas gracias, estimado Oscar y estimado Uri.